para empezar, planteo un problema de por qué, a pesar de que trabajamos un periodo que no es el contemporáneo, la historia a veces sí. Y es que hace varios años, en el estado de California, donde hay una población de origen mexicano bastante importante, tenían un problema en las escuelas primarias, que no sabían qué hacer con los niños provenientes básicamente de la zona de Guerrero, porque son niños mulatos y en las escuelas tenían problemas porque pues, no entendían el inglés, no se llevaban con los niños negros y no estaban entendiendo qué estaba pasando. Entonces invitaron a un grupo de profesores, algunos de ellos ya salieron en algunas de las conversaciones en este coloquio, como Álvaro Ochoa estaba trabajando en esa época, aunque no fue a ese coloquio. Y la discusión fue que, pues que estos niños, pues eran niños mexicanos de la costa de Guerrero, que son mulatos, y que no puedo identificar a las personas por cómo las veo, sino porque hay otros elementos de identidad muy importantes, como que son pues, la lengua y otros elementos culturales. Entonces, los maestros entendieron que en México hubo una población negra muy importante desde el siglo XVI, que se mestizó y que adquiere elementos culturales de lengua, alimentación, vestida, formas de comportarse, etcétera, que si bien no son homogéneos, sí conforman esto que cualquier cosa que quiera decir de lo mexicano, y que era obvio que se llevaran con los niños mexicanos que hablaban español igual que ellos y que tenían elementos culturales comunes. No sé si resolvieron el asunto porque fue ese coloquio y salieron varias cosas publicadas, pero no se continuó el trabajo. Sobre todo pensando en los estudiantes que nos acompañan, quiero empezar diciendo que lo que ahora es el territorio que ocupa el estado de Guanajuato es un territorio que se ha conformado por inmigrantes desde el siglo XVI. En tiempos prehispánicos, lo que hubo, sobre todo en tiempos del Clásico, fue una serie de pequeñas y medianas ciudades que para el siglo XVI casi todas, sobre todo las del norte del río Lerma, estaban deshabitadas por varios fenómenos que sucedieron entre el siglo XIV y el XV, que fueron cambios climatológicos, no iguales pero parecidos a los actuales, guerras sociales y que fueron obligando a que la población del norte empujara hacia el sur, en particular la de Zacatecas, pero también la de más al norte, y entonces muchos poblados desaparecieron en esta región. Entonces cuando llegan los españoles, no es que estuviera despoblado, pero sí había pocas y pequeñas poblaciones. La segunda cuestión es que ayer se comentaban algunas ideas sobre estas políticas de poblar es gobernar. Esta política, si bien fue una política implementada principalmente por Felipe II a finales del siglo XVI, en las primeras décadas ya estaba funcionando. Entonces mucha, entre comillas, porque no eran muchos, de los que empezaron a llegar a esta región, siguiendo la cuenca del río Lerma desde la Ciudad de México, venían con esta idea de poblar es gobernar. Y hay una idea que pues ya se ha vuelto mito y que es muy difícil desarraigar, de que Guanajuato se pobló por las minas, y eso no es preciso. Desde la década de 1520, después de la toma de Tenochtitlan, empieza a haber una serie de movimientos migratorios de exploración principalmente, siguiendo la cuenca del río Lerma hacia Chapala y luego hasta Zacatecas y Durango, que bajaron por San Luis Potosí y que traían principalmente ganado.
Entonces el desarrollo de Guanajuato es un desarrollo fundamentalmente a partir de la ganadería. En el proceso fueron encontrando algunos lugares de minas que después forzaron a que hubiera lo que llamarían ahora una conversión económica, en el que la ganadería deja de ser tan importante, no desaparece, pero ya no es tan importante, para dar paso a efectivamente a la minería. Esto implicó que vinieran pobladores, que ahí tenemos que estudiarlo todavía más a fondo, los datos no son muy buenos, principalmente de origen vasco, con una tradición minera y ganadera desde sus lugares de origen, y que venían con una población de origen africano, que también tenían una experiencia en la ganadería, algunos esclavos, otros libres desde el siglo XVI, que se van asentando en varias de las regiones de Guanajuato, y junto con ellos también llegaron a poblar lo que en la época se llamaron indios de paso, indios amigos, que tampoco eran grupos homogéneos, eran tarascos o purépechas o michoacanos, como están en las fuentes principalmente como michoacanos y como tarascos, otomís, y lo que llamaron en la época mexicanos, que eran grupos de nahuas, principalmente tlaxcaltecas, pero no únicamente. Que lo que empiezan a hacer es empujar de regreso a los chichimecas que todavía habitaban el territorio hacia zonas más al norte, y una de las características es que entonces en Guanajuato pues hay una diversidad de culturas que se confrontan en todo el territorio. En el ámbito, esta sociedad además de entrada no es una sociedad igualitaria, es una sociedad que si bien permite cierta movilidad social, no es igualitaria, está dividida por estamentos, y en términos administrativos se van a organizar desde el siglo XVI 5 alcaldías mayores. La siguiente, por favor. ¿Tú la tienes? Sí, yo la tengo, perdón. Si quieres, dámelo, ya te la paso. Gracias, para no distraerme. La población se divide desde la perspectiva de administración civil, por decirlo de alguna manera, en 5 alcaldías mayores. La región de San Luis de la Paz es una zona ganadera, minera, altamente productora de chile desde entonces. La de Guanajuato siempre se ha dicho que es productora minera, pero ni siquiera en lo que ahora conforma el municipio de Guanajuato ha sido exclusivamente minera. Hay una zona, la zona baja, que es la del sur del municipio, es una zona agrícola. Y la zona de León, que originalmente fue una zona muy importante, sobre todo ganadera, curtidora, y la zona de Celaya y San Miguel que son agrícolas, pero también es una zona comercial de caminos hacia el norte, principalmente a San Luis Potosí y a Zacatecas, pero también más al norte a Coahuila y a otros lugares. La siguiente, por favor. En el siglo XVIII el territorio más o menos es el que conforma el actual estado de Guanajuato. Se le agregaron y se le quitaron algunos territorios, sobre todo en el sur, y ya para esta época la población sigue siendo inmigrante. Llegaron asiáticos, que ayer Shinji comentaba que casi nunca se habla del concepto asiático, pero es que no se puede hablar de otra manera, porque llegaron algunos esclavos de la India, sobre todo la región de Goa, y como el Imperio Español abarcaba las zonas peninsulares, las dos penínsulas importantes, Vietnam y
y lo que se ha llamado Camboya. También llegaron algunos esclavos de esa región que como eran tan pocos, es muy difícil rastrearlos, pero de repente en ciertas fuentes aparecen. Trabajar la migración para esta época es bastante complicado por las fuentes de las que ya se ha hablado ayer, en parte nada más que ustedes las manejaron de otra manera, porque, bueno, sociólogos y antropólogos y aún historiadores que trabajan asuntos contemporáneos, a veces construyen la propia fuente a partir de de entrevistas y de otro tipo de registros. Los historiadores que nos dedicamos a otros tiempos también construimos nuestras fuentes, pero hay que hacer un análisis y una crítica importante. Cuando se habla de números es muy complicado, porque si bien sí se cuenta con censos, particularmente censos religiosos, no necesariamente registran a toda la población. Por ejemplo, lo que se llamaron párvulos, que son niños de 0 a 5 años, casi nunca aparecen. Los niños entre 5 y 14 años aparecen como menores, pero no siempre disgregados. Y depende de la intención del censo que se ha levantado. Los censos, por ejemplo, de los registros parroquiales de bautizos nos dan un acercamiento a estos movimientos migratorios, porque como se registra no solo a la criatura y su calidad, es decir, su estatus étnico, dirían algunos, me permite ver los flujos migratorios, y como se registran también a los padres y a los padrinos, también me da información no solo de la calidad étnica, sino de los lugares de donde vienen. Entonces, haciendo algunos ejercicios que no están completos, pero sí son acercamientos, aparte de esta población que les he dicho de dónde vienen, yo he encontrado algunos personas que vienen de África directamente, como Jolofes, Arará, Popó, Mandingas, principalmente, pero también hay población que se trajo forzada porque eran esclavos, y bueno, hay en el comercio de esclavos, por ejemplo, de Cartagena de Indias o de algunos otros lugares, que nos permiten estos circuitos. También hay un mito de que los españoles fueron muy cerrados y no dejaban entrar a nadie, pero la verdad es que no es preciso. Sobre todo durante el siglo XVI hay una migración de franceses, muy pocos, pero que acaban en esta región, algunos de ellos. En el siglo XVII y finales del XVI y XVII, de portugueses judaizantes, que hemos detectado en la zona de la Alcaldía Mayor de León, principalmente en la zona de Pénjamo, cerca a Michoacán, y en San Miguel Allende, Irapuato, judaizantes, de origen portugués. Pero en el siglo XVI también se han detectado que hay en esta región algunos ingleses, particularmente en las minas de Guanajuato. ¿Cómo llegaron? Pues por una de estas tragedias humanas, cuando Hawkins, el pirata, invade Veracruz, pues los españoles defienden y se va huyendo, pero deja parte de su tripulación en el puerto de Veracruz. Y estos ingleses emigran a esta región, se establecen varios de ellos en las minas de Guanajuato, están detectados porque se volvieron aviadores de los mineros, pero usureros. Entonces, cuando los grandes empresarios mineros empiezan a quebrar porque les deben estos ingleses, entonces los acusan ante la Inquisición y pues hay todo un proceso inquisitorial. Y esto entonces implica algo que me brinqué, que tiene que ver con las fuentes, es que no me puedo quedar solamente con los registros parroquiales
sino que tengo que trabajar los censos, por ejemplo, militares que se hicieron en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, censos. Había una preocupación importante por mano de obra y entonces en el transcurso del siglo XVIII se levantaron varios censos de población buscando a los vagos, vagamundos que había que detectar para obligarlos a trabajar en las empresas de la corona, y entonces, bueno, ahí se pueden detectar. Pero hay otro tipo de documentos como los procesos judiciales, civiles, los procesos inquisitoriales, los registros notariales en las que se va viendo quién comercia dónde. Había un comercio muy importante con los grandes empresarios comerciantes de Jalapa y de Orizaba, y entonces tengo que revisar todos estos documentos que no necesariamente son documentos que me refieran a cómo se movía la población. La que sigue, por favor, sí. La que sigue. Otras fuentes son precisamente los informes administrativos de la Iglesia, sobre todo los del cobro de impuestos, que afortunadamente contamos con varios que levantó el Obispado de Michoacán, porque las parroquias de Guanajuato eran muy ricas, particularmente la de San Miguel el Grande, y a partir de ellas hemos podido reconstruir cómo se va modificando la población y los flujos migratorios en esta región. Les voy a poner como ejemplo la siguiente, algunos planos estos son del siglo XVI, de las famosas relaciones geográficas, que son muy interesantes. Ahí sí, a ver si se ve, si alcanzan a ver. Aparte de que es otra cosmovisión, otra manera de plantear el uso y la distribución del espacio, lo que es interesante es cómo marcan muy bien que los poblados se hacen a la orilla de los ríos, que están todos estos pobladitos, que son los pueblos indios cabecera, es decir, donde estaba la administración, la República de Indios, el Cabildo, y todos estos pueblos sujetos, que también son pueblos indios, que tienen problemas de emigración, en los dos sentidos que se ha estado discutiendo desde ayer, y además políticas, porque esta población indígena migrante se inventa una nobleza indígena que no existía en el Valle de México, pero no aquí, y gracias, y entonces los pueblos sujetos intentan que no los desprecien y también participar en en las decisiones de la política de los pueblos indios. Y los pueblos españoles, como aquí, hacia el norte hay un pueblo de indios, entonces está el pueblo de español y el pueblo de indios, que están, aquí a lo mejor se ve muy lejos, pero son 2 kilómetros. Este es importante porque aquí sí empieza ya a haber algunos conflictos por el reparto de tierras, porque Pénjamo es un pueblo de indios fundado y refundado, pero que tiene una población mulata muy importante desde el siglo XVI, que adquieren las tierras que están en esta parte, en el norte, pero la población indígena, utilizando los privilegios que les otorga el rey, pelean estas tierras por 2 razones: aumentar las tierras, y la otra es porque era una zona curtidora y estaban contaminando el río. Entonces se contaminan unos a otros, pero le echan la culpa al vecino y entonces quieren recuperar el río. Este es un plano cada vez más popular, que hay que estudiar, se ha estudiado con mucho cuidado, pero todavía hay cosas que sacarle, que es un plano también de 1580, que permite ver las rutas comerciales, pero también ya la interacción de los españoles con los indígenas chichimecas, en este caso, chichimecas de guerra,
que están, pues si un poco lo pensamos en términos de los propios indígenas defendiendo su territorio de una invasión. No me queda mucho tiempo, solo ver que en la legislación española también los pueblos y las ciudades son privilegiadas si resuelven cierto tipo de problemas como el pago de impuestos, número de habitantes, etcétera, que se fueron distribuyendo en este tipo de poblaciones, sobre todo, las haciendas y los ranchos ahora, ahora son algunas comunidades importantes. A veces dicen que son indios, pero en realidad es de una sociedad ya mestiza. La migración indígena es contemporánea, básicamente. Y bueno, para dar algunos ejemplos de cómo, distribuido por alcaldías mayores, aparecen en ciertos registros estos pueblos. Ahí donde pongo la interrogación es que en los registros de 1788 todavía hay que trabajar, ¿sí? También ayer se hablaba de las avanzadas militares. Entonces Guanajuato es un territorio que se funda con muchos lugares que eran presidios, no cárceles, sino fuertes, donde había destacamentos militares que poco a poco fueron creciendo como espacios urbanos, con algo que ahorita es una hipótesis que se está estudiando para Chihuahua y que parece que en algunos pueblos como Chamacuero y Comonfort, que está aquí a un pasito de Celaya, tienen una condición sui generis porque son misiones, presidio. Entonces está la parte de la misión y el fuerte divididos quizá por una calle. Y ahí hay ejemplos de, este es un plano de Guanajuato del siglo XIX, pero lo que es interesante que marcan las flechitas es dónde estaban dos de los 4 presidios de los que se habla en las crónicas hasta la fecha. Y bueno, y estas son algunas imágenes que hemos rescatado donde se puede ver pues este mestizaje que es producto de todos estos procesos migratorios. En esta, si bien es un documento del siglo XVIII, por el pleito de tierras en esta región de Celaya, lo que vemos es la presencia de mulatos y de indios y mestizos. Y que es parte de las pinturas del santuario de Atotonilco en San Miguel el Grande, vemos mulatos, españoles y mestizos, ya en una población. ¿Nos puedes poner el anterior? ¿Perdón? ¿Nos puedes poner el anterior? Sí. Gracias. Sí, toma fotos. Sí. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Ay, perdón, ¿ya? ¿No? ¿Sí? No. ¿No? No, solo toma fotos como si... Tiene la mala costumbre de escribir. Los estudiantes porque hacen eso y ustedes no. Exacto. Tú me dices. ¿Sí? Perdón, es que cuando uno tiene esto se vuelve muy rápido. Bueno. Este es un resumen que hemos trabajado varios, que sacó Aguirre Beltrán fundamentalmente de estos censos militares del siglo XVIII. Es interesante que en Guanajuato, hablando de algunas cosas que mencionaban ayer, ya ahora la ciudad de Guanajuato en esta época más o menos tenía alrededor de 170,000 habitantes. En 1810 baja a 4,000 y la población no se vuelve a recuperar sino hasta la década de 1980. Gracias. Quiero concluir nada más con unos breves comentarios. La población que desde el siglo XVI ha habitado el territorio que comprende el actual estado de Guanajuato y que ha construido la sociedad actual
se ha caracterizado por ser una sociedad migrante, de ida y vuelta, o sea, inmigrantes y emigrantes, expulsora de individuos y comunidades, pero también atrayente de individuos y comunidades en búsqueda de trabajo, mejores condiciones de vida, particularmente en la agricultura, en la minería, en ciertos rasgos de la industria, en el desarrollo político y cultural. Y con referencia a algunos comentarios que hizo ayer Jorge Durán, repito que en la ciudad de Guanajuato, a partir de 1810, la población bajó de la ciudad de 80,000 habitantes a 4,000. En el municipio había alrededor de 170,000 contando las minas, y no se recupera hasta la década de 1980. Como escuchamos ayer, también existe una preocupación muy importante por los emigrantes de Guanajuato hacia, principalmente Estados Unidos, pero la emigración es a muchos lugares, incluyendo Europa y ahora Australia también. Pero no se está atendiendo a la población inmigrante, sobre todo indígena. En León tienen un problema severo con la población indígena. En Guanajuato se medio resolvió hace algunos años con estos grupos inmigrantes de la zona de Guerrero, que se dedican al comercio de artesanías, y aquí en Celaya, pues con la asiática. Tampoco se ha resuelto el problema de la migración europea y norteamericana, que no es fácil porque además como son que ayer se comentaba no es lo mismo la migración de la clase media académica que de los grupos trabajadores o que de los grandes empresarios. Muchas gracias.